Rusia ha dejado unidades militares cerca de su frontera con Ucrania tras unos ejercicios de entrenamiento, y el número de tropas en la zona asciende ahora a 90.000, según el Ministerio de Defensa ucraniano. Por ello, Estados Unidos ha advertido a sus aliados en Europa de que Rusia podría estar planeando una invasión de la vecina Ucrania, ya que Moscú acumula fuerzas en su frontera occidental. Las Fuerzas Armadas rusas han realizado recientemente una serie de ejercicios a gran escala en la región, incluso con tropas aerotransportadas. Tras el entrenamiento, unidades del 41º Ejército se quedaron a unos 260 kilómetros de la frontera ucraniana. Los funcionarios ucranianos dijeron: hay que señalar que la Federación Rusa recurre periódicamente a la práctica de transferir y acumular unidades militares para mantener las tensiones en la región y la presión política sobre los estados vecinos. Estados Unidos, aliado de Ucrania, dijo que también estaba viendo una cantidad significativa de movimiento militar ruso a lo largo de su frontera con Ucrania, aunque nada que fuera abiertamente agresivo. Esta primavera, Moscú alarmó a Kiev y a las capitales occidentales con el despliegue de miles de tropas a lo largo de la frontera con Ucrania, aunque posteriormente ordenó su regreso a la base. La refutación de Kiev se produjo después de que el medio de comunicación estadounidense Politico dijera que las fotos de satélites comerciales tomadas confirmaban los informes de que Rusia estaba reuniendo tropas y equipo militar en la región. Las imágenes de satélites suministradas por la empresa espacial estadounidense Maxar Technologies mostraban unos 1000 vehículos militares cerca de la ciudad rusa de Yelnya, a unos 250 kilómetros al norte de la frontera ucraniana. Mientras tanto, un nuevo análisis revela que el equipo de la 4ª División de Tanques de Rusia se ha trasladado a las zonas de Bryansk y Kursk, cerca de la frontera norte de Ucrania. Las unidades están equipadas con carros de combate principales T-80U y artillería autopropulsada. También se han visto en la zona elementos del 1er Ejército de Tanques de la Guardia. El ejército ha sido diseñado para llevar a cabo operaciones en todos los niveles de combate, desde la contrainsurgencia hasta la guerra mecanizada. Suele ser el primero en recibir los últimos equipos y también se considera la principal formación para probar nuevos equipos y tácticas. Moscú lo niega y ha acusado repetidamente a la Alianza Militar Transatlántica de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, de llevar a cabo actividades provocadoras cerca de sus fronteras. La alianza dice estar decidida a reforzar la seguridad de los Estados miembros cercanos a Rusia tras la toma de Crimea por parte de Moscú y su supuesta implicación en el conflicto de Ucrania, que es aliada de la OTAN, pero no miembro. Rusia también se ha visto envuelta en un enfrentamiento diplomático con la OTAN. En las semanas previas a la conferencia anual de ministros de defensa de la OTAN, el mes pasado, la alianza expulsó a 8 diplomáticos rusos a los que calificó de espías. Moscú respondió cerrando toda su misión en la OTAN. En los últimos 5 años, la creación de nuevas bases militares divisionarias permanentes en las regiones rusas adyacentes a Ucrania ha provocado, naturalmente, un aumento de los movimientos estacionales de equipos y personal militar en la zona de 200 kilómetros alrededor de la frontera ucraniana. Y, deliberadamente o no, esta actividad contribuye a la estrategia híbrida más amplia de Moscú, consistente en mantener la presión psicológica sobre Kiev y Occidente mediante la influencia militar, económica y de información. Este fenómeno debe ser reconocido, pero es necesario tener cuidado para asegurar que no confunda o coloree la vigilancia de las sociedades democráticas occidentales con respecto a las verdaderas intenciones y acciones encubiertas de Rusia. Desde que estallaron los combates en 2014, la insistencia de Rusia en reclamar el estatus de espectador en un conflicto iniciado y orquestado desde Moscú ha reducido drásticamente las posibilidades de una solución pacífica. Así lo ha puesto de manifiesto nada menos que el secretario de prensa personal de Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Al explicar por qué actualmente hay pocas perspectivas de una reunión bilateral entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Peskov se quejó de que al líder ruso le resulta difícil comunicarse con su homólogo ucraniano. Dijo: el señor Zelensky, por ejemplo, se obstina en calificar a Rusia de parte en el conflicto del sureste de Ucrania. Esto no es así. Zelensky no es el único que insiste en la participación de Rusia en el conflicto. Desde el momento en que tropas rusas apenas disfrazadas y sin insignias identificativas iniciaron la toma de Crimea en febrero de 2014, pocos observadores creíbles fuera de la propia Rusia han cuestionado seriamente la realidad de la agresión rusa contra Ucrania. De hecho, la guerra de Putin bien puede ser el secreto peor guardado del mundo.
Durante los primeros meses del conflicto, a medida que la invasión rusa se extendía desde Crimea a la Ucrania continental, la comunidad internacional estaba lo suficientemente convencida de la implicación del Kremlin como para imponer sanciones a Moscú. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional de La Haya reconoció la participación de Rusia en el este de Ucrania ya en 2016, lo que llevó a la retirada de Rusia del Tratado de la Corte Penal Internacional. Más recientemente, los ministros de Asuntos Exteriores de las naciones del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos señalaron su creciente impaciencia ante los interminables engaños de Rusia con una declaración conjunta de marzo de 2021 que incluía la rotunda declaración de que Rusia es una parte del conflicto en el este de Ucrania, no un mediador. Este consenso no es sorprendente, dado el abrumador conjunto de pruebas que apuntan a la participación militar de Rusia en el este de Ucrania. Se han capturado soldados rusos en el interior de Ucrania y son frecuentes los avistamientos de material militar ruso. Por otro lado, Rusia ha advertido a Turquía sobre la venta de armas a Ucrania después de que un dron de fabricación turca atacara a los rebeldes respaldados por Rusia en Ucrania. Un portavoz del Kremlin ha advertido de que las actuales ventas de armas de Turquía a Ucrania amenazan con desestabilizar la región. La advertencia se produce tras la publicación por parte de Kiev del vídeo que muestra un dron de fabricación turca utilizado por primera vez contra los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania. Un solo dron armado y equipado con un par de bombas puede destruir toda una batería de defensa o un sistema de guerra electrónica muy costoso o acabar con algunos vehículos armados. Por tanto, esa asimetría proporciona capacidades a los ejércitos que se enfrentan a amenazas importantes como la de Ucrania. Kiev ha comprado varios drones turcos y este mes ha anunciado un acuerdo para construir más en la propia Ucrania. El tema de los drones es uno de los que tensan los lazos entre Turquía y Rusia, a pesar de que ambos países mantienen estrechas relaciones en otros ámbitos. Dmitry Peskov dijo: "Vemos que, en cuanto esas armas caen en manos de los militares ucranianos, pueden ser potencialmente utilizadas en esta región oriental de Ucrania, y esto conduce a la desestabilización". El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que había desplegado el dron para obligar a los separatistas prorrusos a un alto el fuego. Dijo que el dron había destruido una unidad de artillería perteneciente a los separatistas prorrusos utilizando una bomba guiada. Dijo que el avión no tripulado no había cruzado la línea de contacto entre los dos bandos enfrentados. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se hizo eco de las preocupaciones de Peskov, afirmando que Rusia estaba investigando las informaciones sobre el uso del dron turco por parte de Ucrania. Dijo: "Esto debería hacer reflexionar a los que dan pábulo a las obstinadas demandas de Ucrania de ser admitida en la OTAN de inmediato". Los observadores internacionales en el este de Ucrania, que utilizan aviones no tripulados para informar de las violaciones del alto el fuego, han dicho recientemente que sus drones estaban siendo interferidos. El conflicto se ha cobrado más de 13.000 vidas y el ejército ucraniano dijo que uno de sus soldados había muerto, la segunda pérdida ucraniana en combate en 2 días. Kiev y sus aliados occidentales acusan a Rusia de enviar tropas y armas para reforzar a los separatistas, algo que Moscú niega.